Pues eso, yo soy psicólogo en el Hospital Sant Joan de Déu, en el servicio de atención paliativa y paciente crónico complejo desde hace 9 años, en el que atiendo sobre todo pues eso, a niños, niñas y adolescentes y a sus familias en situación de enfermedad grave, ¿no? Y una de las enfermedades, no es la enfermedad, pero de situación grave y amenazante es cuando hay una necesidad de tener un dispositivo para poder respirar, para vivir, ¿no? Como es una traqueostomía. Así que más amenazante que eso, con toda la, ¿no? Con todo el buen pronóstico que tenga, con el objetivo de decanulizar y todo, pero no deja de ser una situación, como antes tú has dicho, Susana, amenazante, muy grave, muy importante, ¿no? Para la vida. Así que yo hace 9 años que estoy allí, me he centrado más en la parte de oncología, sí que es cierto, ¿no? Pero a nivel de edades, pues atendemos a todas las edades y es una de las cosas que no sé si saldrán aquí, pero que no solo diferencia el tipo de enfermedad, como habéis dicho, que también es muy importante, sino la edad y la etapa de desarrollo del niño, ¿no? Y tanto para el niño como para los padres, porque los que lleváis años, ¿no? Con un hijo con una traqueostomía, pues habéis visto, ¿no? Los retos que os habéis enfrentado. Ya es un reto de por sí, siendo padre o madre, los cambios por edad, pues con un dispositivo como la traqueostomía, pues también influye como es normal. Bueno, no sé, también soy eso, enfermero, hace muchos años estuve trabajando más en el mundo de adultos, de oncología, también en primaria, en pediatría, pero del niño sano, ¿no? Que diríamos, también estuve un tiempo de enfermero y el año pasado y sí que es verdad que la tesis tenía que ver con la evaluación del sufrimiento de estos niños. Me centré más en los niños, en las niñas y en los adolescentes. La verdad que fue muy gratificante para mí, muy revelador algunas cosas que nos dicen, ¿no? Porque otra de las... Eso, yo pienso esto, ¿eh? Si otros piensan otras cosas, pues bienvenido, ¿eh? Pero muchas veces lo que ocurre es que proyectamos los adultos nuestro sufrimiento pensando que entendemos o siempre con el amor y con la protección, que no siempre es con buena intención, pero proyectamos todo nuestro sufrimiento, que los padres y madres de un niño con una situación como la que tienen vuestros hijos es mucho y se confunde con el sufrimiento que tienen estos niños, ¿no? Y a veces eso es lo que hace que nos, bueno, que no sepamos entenderlos, porque claro, hay tanto en nosotros que es difícil ver al otro, ¿no? Y también pasa pues, en pareja, con la familia extensa, como decías, ¿no? Hay mucho sufrimiento que nos impregna y que nos sale por los poros, ¿no? También yo me gusta decir, y esto lo tenéis que decir más vosotras, pero también hay una parte, con, por decir, bonita. Es decir, también las situaciones estresantes pueden sacar lo peor para nosotros, de nosotros, pero también sacan unas capacidades que ni sabíamos, ni sabíais que teníais, que, que os hacen, ¿no? Por ejemplo, hacer cosas como estas, ¿no? Que nunca en vuestra vida habéis pensado, yo voy a estar aquí presentando una sesión con un montón de familias, ¿no? Pues uno pone en marcha recursos personales que tiene, y los niños también los tienen muchísimo, y una capacidad de adaptación superior a la nuestra siempre, eh, que también, ¿no? Reconocerlo y darse cuenta es algo que puede ser bonito, ¿no? Ese crecimiento a veces personal a partir del trauma que decimos, ¿no? Al final de situaciones traumáticas también hay un crecimiento que podemos incorporar en nuestro día a día, ¿no? Las miradas, Dani. Las miradas, estas miradas, hay miradas de curiosidad, que también las puedo entender, hay miradas muy desagradables, sea en la edad que sea, porque yo creo que esto es común, ¿no? Si el niño o niña es más mayor o menor, en cuanto al padre o la madre, ¿eh? Luego está la visión del niño y la niña, que no es lo mismo un niño de 14 años que lo está viviendo en primera persona, ¿no? Sí, sí, Bueno, o 7 o 8 o sí, lo que sí. sea, que un bebé, no es lo mismo, ¿no? Que tampoco no se da cuenta y exactamente no sabe qué están mirando, ¿no? Pero enfocándonos un poco primero en padre, madre o cuidador principal y después si quieres un poco comentas cómo hacemos para ayudarles y para ayudarnos a nosotros. ¿Qué se te ocurre así como, bueno, Pero esto algún tip?
Mira, solo con lo que estás diciendo es muy importante, ¿no? Realmente una de las cosas, ¿no? Me acuerdo, yo lo pongo siempre cuando veo alguna clase o alguna madre, ¿no? Que me dijo, y su hija llevaba traqueostomía, pero además tenía una enfermedad neurológica muy grave, ¿eh? La niña. Y decía, Dani, es que es muy difícil ser cabra en un mundo de ovejas, ¿no? Me dijo esa frase. Y es cierto, no es como que encima que tenemos una situación como la que tenemos, ¿no? Con toda amenazante, con una alta exigencia que de repente tenéis que ser médicos, enfermeras y todo, ¿no? Encima, con todo esto que nos está pasando, encontramos esa decepción social a nivel de sociedad. Es cómo puede ser que estas personas me miren así, cómo puede ser que mi propia familia, ¿no? Haga en esta situación que necesito todo lo contrario, porque además en otro momento a lo mejor esa mirada, no te conozco mucho, Susana, pero a lo mejor tú dirías, oye, esto me da igual, pero es que está en un momento de vulnerabilidad máxima, encuentro sí, esa decepción, ¿no? En los otros. Entonces, mm, es difícil, ¿no? Las recomendaciones, pero sí que ser consciente que es como una flecha, un hacha, un dardo directo, ¿no? A vuestro lugar más frágil, ¿no? Que tenéis, que es que con lo poco que costaría, porque lo demás es muy difícil, ¿no? Matraque y todo esto, pero con lo poco que cuesta no mirar así, tener, ¿no? Un acercamiento diferente, lo que duele y lo difícil que es. Entonces, no sé cómo qué os ha pasado a los demás, pero seguramente también la exposición a eso va haciendo que vaya cambiando, ¿no? Es decir, no es lo mismo la primera vez que cuando pasa otra. También a veces, de nuevo, repito lo de proyección del sufrimiento. Esas miradas son reales, pero hay muchas veces que pasan por el filtro de todo lo que significa para mí esto y que no tienen tanta intención como le atribuimos, ¿no? Y eso con los adolescentes es un poco lo que trabajamos, porque el adolescente de por sí se piensan que todo el rato están pendientes de él o de ella, sin tener ningún tipo de enfermedad, vamos a decir ahora. Si encima tienes un motivo por el que ser el centro de atención no lo quiero, como puede ser un dispositivo como una traqueostomía, cualquier mirada que a lo mejor te están mirando por otra cosa, no con esa intención, uno le atribuye mucho más de lo que realmente hay. Pero es verdad que aparte de eso, suele confrontarnos con una decepción social de, ¿en serio el mundo está así? ¿No? ¿En serio me tienen que mirar porque tengo una tracostomía, porque estoy más pálido, porque llevo una sonda? ¿No? Tienen, pero es que es cierto, ¿no? Es un tema de aprendizaje y que asociaciones como esta, lo que se puede hacer en los colegios, eh, poco a poco tienen que ir ayudando a que esto entendamos que no, que es muy malo, que son darditos directos, ¿no? Al corazón, ¿no? En muchos casos. Luego está el otro que has dicho de la escolarización, de, no, no, si con todo lo que tenía ahora resulta que cuando puedo dar un pasito hacia adelante de normalización, ¿no? Que es ir a una escuela, es lo más difícil del mundo porque no están preparados, porque no hay los recursos necesarios, porque todo depende de mí y eso vuelve a ser otra decepción, ¿no? En situación de alta vulnerabilidad falla todo y me enfado, como has dicho, y ¿no? Entonces, la gestión de todas estas emociones es muy difícil, es muy complicado y claro, yo no quiero, el tema del psicólogo a veces parece que sea patologizar las cosas cuando son respuestas habituales, normales, por lo que ocurre, no es que tengáis ningún problema. Ahora, ¿qué hago con todo eso? Porque los demás va a ser difícil que cambie esa situación, va a ser difícil que cambie, va a necesitar esfuerzo de todos. ¿Qué hago yo con todo eso? Sí que es un tema que está bien tener esos espacios, ya sea con profesionales o de ir trabajándolo, porque es que eso te lo vas, hay gente que lo sacará de golpe, pegará cuatro gritos y estará mal porque estará enfadada, pero habrá gente que se lo irá tragando y que dentro de 5 días estaré muy cansada, estaré triste continuamente, no descansaré por las noches
¿no? Porque va cayendo sobre vosotras, ¿no? Todo esto. Y con los niños también. Entonces, algún tipo de ayuda de qué hago con estas emociones, qué estrategias, que son diferentes. Eso sí que yo no quiero dar recomendaciones generales porque eso es muy individual, ¿no? El tener, hay gente que le va a venir muy bien, sea como sea, sacar tiempo, irme a pegar puñetazos, pero hay otros que lo que necesitan es hablarlo y en este espacio llorar y, y cagarme en todo, ¿no? Y otro le va a servir, oye, mira, mañana voy al ayuntamiento, voy a poner esta reclamación, hablo, es decir, encontrar un sentido y acción para poder, pues eso sí que hay que un poco ver en cada uno y siempre manteniendo, quería poner una, no voy a poner diapositiva, pero una diapositiva que tenía pensada era de equilibrio. Es continuamente estáis en un, como en una, haciendo malabares, ¿no? Haciendo un equilibrio entre lo que es normal, en tener la normalidad y todo lo que, por tener una traqueostomía o mi hijo tener una traqueostomía, cómo encuentro ese equilibrio, ¿no? Pues con toda esto que ocurre de decepciones, de malestares, ¿vale? ¿Cuánto hay de malestar y cómo lo gestiono para poder seguir siendo funcional, ¿no? Para poder seguir teniendo una vida, cuidando a mi hijo, mantener una mínima, eso, homeostasis o equilibrio familiar, ¿no? Laboral. ¿Qué pasa? Que al final son tantos platos que es normal que de vez en cuando alguno se caiga y normalmente va a ser la parte emocional. Pero es difícil el tema de las miradas, es difícil por lo fácil que sería la solución. Creo, que nos comporta tanto malestar por lo fácil que sería, ¿cómo puedes mirarme así paseando por la calle o en un centro comercial? O, ¿no? Pero compartirlo creo que es importante. Sí. Ver qué le pasa a otros, aunque a veces el consuelo de mucho, ¿no? Como es algo así. El consuelo, no más de mucho consuelo de tontos, pero es verdad que el ver que no es personal hacia mí, que es que hay poca educación social en esto, ¿no? Bueno, a veces también baja un poco el, ¿no? Incluso poder reírnos de esa gente que le pasa, ¿no? ¿no? Porque si lo hace con un niño con traqueostomía, lo hará con muchas otras situaciones diferentes, que al final no es capaz de valorar la riqueza de la diferencia. Grupos de hermanos, intentamos integrar los hermanos y al final se hace lo que se puede, ¿no? Es que no vas a tener muchas cosas, pero es verdad que hay que cuidar esto, ¿no? De la integración de los hermanos en el proceso de enfermedad es muy importante. Que no sé qué años tiene tu hija pequeña, ¿no? Que es la hermana, pero hay Tiene una 8. 8, ¿no? Pues, bueno, hay unas edades en las que comienzan a darse cuenta más, ¿no? De que ya las decisiones se toman en relación pues, a otra prioridad, ¿no? Porque tiene que ver con, ¿no? Con la enfermedad pues, de quien tiene la enfermedad. Para ellos es muy difícil también, para estos hermanos, tener esa actitud eh, como egoísta, ¿no? Se sienten así, con culpabilidad, porque es que, claro, ellos entienden, lo pueden entender que racionalmente, que lo prioritario, las vacaciones, el no sé qué sea por mi, por el niño que tiene la enfermedad, ¿no? Por mi hermano, mi hermana. Pero a la vez les comporta y yo no soy el centro de atención, a mí me gustaría que fuese otra cosa diferente. Entonces, es muy difícil, yo lo sé, pero sí que hay que, son poquitos ratos, pero sí que hay que integrar momentos de calidad hay que priorizarlos con los hermanos, con los hijos sanos, ¿no? Y es otro esfuerzo más y otra responsabilidad más, ¿no? Pero hay que poder hacerlo. Nosotros, el grupo de hermanos que tenemos, una de las cosas más buenas que pasa es que los padres se organizan ese día, que es una vez al mes, para traer al niño allá. Pues solo eso, los niños lo viven muy bien, porque son visibles, se dan cuenta que esto a mí también me afecta. Estoy con otros niños que tienen una situación similar a la mía, que eso, ver otros también es muy importante, porque normalmente no suelen ver a otros niños que tienen un hermano con una enfermedad. Y luego es verdad que hacéis el esfuerzo y incluso el esfuerzo se convierte en algo más y es, pues ese día ya, pues mira, como estamos al lado de la isla,
pues nos iremos a comprar o a tomar un helado. O tenemos una charla, no hace falta profunda, de lo que sea, de lo que te pasa en el coche, que normalmente no puedo hacerlo. O le podemos preguntar, oye, ¿cómo ha ido? Y que hay otros niños que tienen hermanos también, ¿qué les pasa? Como que puede, aunque no suelen hablar mucho, ya lo digo, de lo que pasa en el grupo, pero eh, como, bueno, como que es también normalizar un poco esa realidad de injusticia, ¿no? Esa injusticia que ellos viven, ¿no? Que es real, y la injusticia es un poco para todos, ¿no? Porque ¿por qué me pasa esto a mí? Porque, ¿no? Pues eso también le pasa a los hermanos, ¿no? Y a los niños les va muy bien que les digáis, porque antes os decía lo del sufrimiento, otra cosa que les hace sufrir mucho es el impacto que tiene en las personas que ellos quieren, que sois vosotros, los padres y madres, los hermanos y los amigos. Y lo que a mí me pasa tiene un impacto directo en la vida de mis padres, en cómo, en lo que ellos pueden y no pueden hacer. Entonces, decirle, oye, es que en realidad es que yo necesito ir al psicólogo, me iría bien que fuéramos juntos, que eso a ellos también les puede ayudar. Y me acuerdo que la entrevista con Álvaro lo dijo él, ¿no? También que lo que le pasa a mis padres o por qué puede ayudar al psicólogo, se fue rápidamente a los otros, ¿no? Normalmente no se van a uno mismo, se van que ayuden a que yo quiero, ¿no? Pues es real, eso también es un beneficio para ellos, ¿no? El que vosotros os podéis cuidar. Veáis. Mira, voy a leer una de las preguntas que llegó, ¿vale? Mi hijo tiene 13 años y lleva más de 6 años con traqueostomía. Es posible que relativamente dentro de poco tiempo, empiece el proceso de decanular. Y él está ansioso porque se la quiten ya, ¿vale? No quiere esperar y algunas veces no dice toda la verdad a los médicos con miedo a que el proceso se retrase. O sea, fíjate, Sí. ¿qué se le puede decir para que entienda que las cosas se deben hacer de manera segura y tranquila? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No sé si lo conozco al niño o no. El tema de la decanulación a mí he de reconocer que no es lo más habitual que yo estoy presente y también es un reto, ¿eh? Toda esa vivencia más en adolescentes y esa gran expectativa. Mira, una cosa que yo he aprendido y que nos piden cuando hemos hecho entrevistas, esto para saber mejor cómo hacerlo, los padres y los niños, es esperanza, ¿vale? Y esperanza realista, no esperanza falsa, ¿eh? Esperanza realista. ¿Qué ocurre? Que a veces a los profesionales nos pasa que, oye, a ver si nos están enterando de lo que pasa, no tenemos que ser como más duros, ¿no? No podemos prometer cosas que no pueden pasar. Y un poco este caso me recuerda un poco a eso, ¿no? Y este niño seguramente necesita tener esperanza en que eso va a pasar, ¿no? No puede, porque nuestra, ¿no? Seguramente de los padres, de los profesionales, es, oye, a ver si luego se va a llevar un chasco muy grande porque eso no pase. Y no sé si dentro de si es realista, ¿no? Y además, seguramente sí, porque estos niños saben mucho, incluso de tantos por cientos de probabilidades de que se pueda quitar o no, ¿eh? Es decir, que si ellos, ¿no? Si exploras con ellos que realmente saben que hay una probabilidad de que eso no pase, ¿no? Y que, y que y que todos queremos que pase, pero que puede ser que no, eso ya es un colchón muy importante, pero no hay que limitar que se centre en la esperanza, ¿vale? De que eso, porque le da vitalidad. Ahora bien, con esa confianza, mmm, hay que tener mucho cuidado en toda esta parte de la información que pueden ocultar y a veces va también con el tema de la medicación, ¿eh? No, en estos casos no sé si hace falta mucha medicación o no, ¿no? Pero hay otros casos en los que ocultan por un malestar de no querer tomar medicación, de que no me gusta, de sentirme atado, que dejan de tomársela y se nos escapa, ¿eh? Algunos la tiran y entonces hay algunas cosas que tenemos que tener como formas paralelas para objetivar. Entonces, está bien, ¿no? Que a ellos les preguntemos cosas, ¿no? De cómo están y que sean importantes para tomar decisiones, pero luego tenemos que tener como otras formas de evidenciar eso, ¿no? Entonces, que a él o a ella le preguntemos si están bien o no, puede ser que estén minimizando con esa intención de que le quiten la tráqueo, pero eso tiene que ir acompañado de pruebas un poco objetivas que nos van a ayudar a saber si lo que dice, ¿no? Es cierto o no. Pero que es difícilmente, a veces, es difícil, ¿eh? Encontrar el equilibrio. Hay que darles autonomía, hay que darles información con estas edades,
de las dificultades que tiene todo, de las complicaciones que puede tener si no se hace bien y si no estamos seguros, y poner más el énfasis en eso, que no en que se vaya a canular o que se decanule o no, ¿no? Sino en la importancia que tiene para todo el procedimiento el tener una información como muy verídica. Pero es verdad que podemos encontrar ese miedo de minimizar porque yo espero que no se tome ninguna decisión en una decanalización que dependa de lo que dice o no el niño. Hay muchas otras cosas que se miran, ¿eh? También un poco por vuestra tranquilidad. Muchos niños con cánula que no pueden expresarse o que cognitivamente, pues por la enfermedad, no, entonces no va a ser la única decisión, ¿no? Que lo único que haga que se tome la decisión de decanular. Si se le pilla al niño en una mentira, es decir, en que es falso, lo que ya sea que no se tome medicación o no, hay que hablar sobre eso. Hay que hablar sobre el por qué, ¿no? ¿Qué es lo que le comporta cuando hay esas mentiras, eso de adherencia con la medicación es un signo de sufrimiento, ¿no? A veces estas señales de alarma, pues esa puede ser un poco una, ¿no? Es qué le está pasando a este niño que no tiene confianza suficiente con padres ni con profesionales y que necesita como cambiar la realidad para no confrontar con otros que lo mal que me siento por tomar la medicación o por, pues, bueno, es una señal un poco de alarma si se mantiene esa como mentira o engaño, ¿vale? Y es un motivo por el que trabajar más con él, toda esta parte o con ella. Mira, te lanzo otra pregunta que es, ¿cómo fomentar un apego seguro en niños que son tantas veces hospitalizados? Sí, sí, mira, yo quería, ¿no? Lo que tenía un poco presentado, hay una parte que aparte son el tema de los eventos traumáticos, ¿no? Del, son niños y vosotras también, ¿eh? Porque al final tiene que ver, ¿eh? Porque a veces el niño no se va a enterar tanto un bebé, ¿no? El tema de un ahogo, de un tapón, de moco, no sé qué, pero vuestra vivencia sí que es traumática, ¿no? En una situación como de alta amenaza vital, ¿no? Entonces, son acciones tan repetidas muchas veces, ¿no? De exposición, no tiene por qué crear un trauma, pero sí que son eventos traumáticos en el que ese apego seguro que decís, ¿no? Entre padre e hijos, ¿eh? Pero dar la seguridad es difícil, es difícil porque sobrepasa, ¿no? La aparición incontrolada de cosas que ocurren, ¿no? Complica un poco esta parte de esa seguridad, ¿no? El apego seguro al final tiene que ver con que sea coherente lo que demanda el niño con lo que le damos, ¿no? O lo que le queremos dar. Entonces, por ejemplo, lo digo un poco, no quiero meterme aquí en rollos muy esto, ¿eh? Pero si realmente, ¿no? El niño tiene una necesidad, la expresa y nosotros la atendemos, da igual que sea el hospital, que sea eh, esto va a fomentar ese apego seguro respecto a la relación entre vínculo entre hijo y madre o hijo y padre, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto va a ser dentro de una situación de inseguridad en la que a veces va a desaparecer el niño, va a desaparecer. Yo creo que ahora se trabaja mucho, ya sé que no todos los hospitales son iguales, pero en San Joan de Déu se intenta trabajar todo esto, que los padres y la madre pueden estar con los niños hasta que se duermen en el quirófano, ¿no? Como, porque si no sí que hay esa cosa como un poco de abandono, ¿no? De vivencia, sobre todo si son más pequeños, ¿no? Que les cuesta entender más la separación física, ¿no? Que podéis estar cuando se van a despertar, ¿no? Todo eso hay que ayudar, ¿no? A las familias a poder mantenerlo, porque es verdad que si obligan a que no esté la madre o no esté el padre, pues va a ser muy difícil, ¿no? Esa parte de contacto. Pero ese apego se construye en las primeras semanas, primeros meses de vida, que también si ya está construido, luego romperlo es más difícil, ¿eh? Pero es verdad que si se mantiene un poco esto, aunque sea en situación de alta vulnerabilidad, si se es coherente y se da respuesta a las necesidades del niño cuando son tan pequeñitos, ese apego se puede establecer también, ¿vale? El apego inseguro y ambivalente viene más
a veces hacer unas cosas y a veces hacer otras. Es decir, vale, hoy tienes hambre, tú lloras, te doy de comer, pero otro día lloro y nadie me atiende. Va más por ahí que no tanto por poder atender lo que el niño necesita, aunque necesite mucho, ¿vale? Esa es lo que el niño le crea un poco más apego no seguro, ¿vale? No tanto. Yo creo que cuando está un niño hospitalizado estáis atendiendo continuamente, ¿no? Es verdad que a veces hay problemas de salud de los padres, ¿no? Y porque también tienen derecho en situaciones muy graves, ¿no? Pues también a veces de salud mental y eso también puede dificultar ese acercamiento con el niño, ¿no? Y esa creación de vínculo. Pero yo creo que la parte de la normalidad es... Sí que a muchos de estos niños al final no es que aprendan, pero nos relacionamos con ellos a partir del dolor, muchas veces de procedimientos, ¿no? Entonces hay una sensación de que, pues, o de miedo, ¿no? De tener que hacerle cosas, de cambiarle las traqueostomías, ¿no? Y todo eso es una sensación que creo que es más de los padres, de estamos creando, no haciéndole un daño, ¿no? Porque al final es un daño, me refiero a un mal rato, ¿no? Y eso crea mucha inseguridad en los padres en que yo, no con la sarcostomía, pero con niños que tienen heridas en la piel, por ejemplo, ¿no? De unas enfermedades, que los padres, el contacto con los niños muchas veces es que no me va a querer porque yo le hago daño, porque le tengo que hacer curas. Y claro que no, eso no es así, ¿no? Está claro que el niño no vive bien las curas, que es algo traumático, que es algo esto, pero pasan muchas otras cosas que hace que haya un buen vínculo y apego con el niño, ¿no? Un apego seguro. Sí. Mira, otra pregunta, Dani, es ¿cómo tratar una burla o un desprecio? Muy buena pregunta también. Em, claro, a veces hay que ver, ¿no? Por ejemplo, no quiero yo romantizar, ¿no? No que todo esto quede. También hay bullying. Nosotros tenemos grupos de adolescentes que algunos niños, y ellos lo comparten, han sufrido bullying lo sufren niños sin tener ningún tipo de enfermedad. Pues imaginaros, hay una enfermedad visible, ser diferente, no es verdad que hay riesgos. Entonces, no quiero romantizar esto, ¿no? Si hay burlas, hay que ver qué pasa, ¿no? Una cosa es una burla concreta y otra cosa es, ¿no? Entonces, también tenemos que saber enseñar a los niños, igual que seguramente os ha pasado a vosotras con vuestras amistades pre-post enfermedades, cosas que pasan es que hay a quién hay que acercarse y a quién no, con quién hay que tener relación y con quién no, ¿no? Entonces, algo que te haga daño y que sea continuado, ¿no? Y que tenga que ver directamente con algo que sea diferente en ti, es algo que hay que ayudarles, ¿no? Depende de la edad, pues habrá que ver con ellos, que ellos puedan dar una respuesta, ¿no? A ese niño de lo que me gusta o no, pero sino también hablar con los mayores, ¿no? Pedir ayuda al profesor y que él no tiene que tener relación con esos niños que se burlan con ellos, ¿no? Em, pero esto sí que hay que individualizarlo mucho, porque hay un riesgo de protección, de sobreprotección, que a veces puede ser dentro de un contexto muy relacional, que es puntual, que igual que ese mi niño se mete con otro no sé qué, pues se van a meter con él porque respiran diferente, ¿no? Entonces, también cuidado con no fomentar la autonomía de ellos de cómo defenderse de estas situaciones que podían ser por otros motivos, podía ser por llevar gafas, podía ser porque soy bajito, o podía ser por no sé qué, ¿no? Entonces, eh, hay que poder hablar con ellos cómo te ha hecho sentir y que le pueden decir al otro, ¿no? Que esto no me ha gustado lo que has dicho y si eso se repite, entonces ver qué pasa, ¿no? Pero cuidado con un poco sobreprotegerlos en demasiado, ¿no? Intentar tener esa cultura de cristal que no va a ser posible, ¿no? Pero bueno, sí que hay que estar un poco más alerta en temas sobre todo de bullying y relacionales, ¿no? Y eso es más entre adultos, es decir, hablarlo con los profesores, ¿no? Con la clase, ¿no? Con quien se encarga un poco de esto para ver relacionalmente cómo está este niño, ¿no? Mira, Dani, miedos y ansiedad por la incertidumbre, por el cambio de etapa para decanulación. Me imagino que es un atraqueo que
también la decanulación da miedo, y será decanulación o cualquier cosa novedosa, ¿no? Me imagino que también va por allí. Sí, Como, mira, si quieres te leo otra también, porque así ya lo digo porque son y sí, cuarto y me gustaría sí, también un poco es cómo poder salir a pasear con mi bebé si tengo miedo a que se enferme. Y no como algo clínico, sino podemos sí, 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 sí. abstraer un poco el miedo, ¿no? A volver a entrar al hospital, a todas estas cosas, ¿no? O sea, esto lo que son los miedos, o bien porque hay una etapa nueva, ¿no? Dentro de la traqueostomía y, bueno, y también es esto, que se enferme, ¿no? Todos estos miedos, Sí. ¿cómo hacemos esto, Dani? A ver, el tema de la ansiedad al final o de los miedos tiene que ver con irnos a una situación futura desde la situación presente. Entonces, claro, cuando nos ponemos en el futuro incontrolable y catastrofista, pues nos despierta todo, ¿no? Toda esta parte como negativa. Así que ya sé que es muy difícil, pero la recomendación principal es vamos a volver al presente, vamos a volver a lo que cómo está mi hijo hoy, qué me está pasando, ¿no? Y qué miedos tengo de ese futuro, ¿no? Es que ahora por separarlos es un poco difícil, ¿no? El tema de la decanulación, me encanta que lo digáis también con esa mirada que espero no, que creo que los miedos y ansiedades os referís al niño y no solo o a los padres, ahora no lo sé, ¿eh? Pero cualquier cambio, aunque sea en positivo, después de una situación de largo tiempo en el que yo me he Traumático. adaptado, claro, yo me he adaptado a esta vida. Es una vida que me guste más o menos y prefiero que sea diferente, pero lo hemos vivido en algunos casos de nosotros, de niños que se han decanulado. Es que ahora de repente entre comillas, voy a tener que, voy a volver a perder la identidad, aunque era una identidad que no es que me guste, ¿no? Porque preferiría que fuera diferente, pero es que tengo que volver como a reconstruirme, ¿no? Y a ver cómo ahora me van a ver, me van a seguir viendo igual, o las relaciones que tenía, o aunque sea para una mejoría de salud, ¿no? Por no tener la cánula. Entonces, está muy bien meter eso en el combo de la decanulación. Es qué miedos hay a perder una normalidad que es lo que más, una de las cosas que más nos dicen los niños que les provoca malestar, que es las disrupciones de la normalidad. Y eso también es una disrupción de la normalidad, aunque no sea en negativo, ¿no? Entonces, hay que ver qué piensan, ¿no? ¿Qué les preocupa de ese cambio? Igual que cuando uno cambia de colegio, de primaria a secundaria, hay muchos miedos allá, ¿no? Que tienen que ver con fantasías, con cosas que hemos escuchado, con entonces poder hablar de eso y hay algunas cosas que se le pueden dar respuesta. A lo mejor se han imaginado que estar decanulado significa, no sé, pues no poder hacer nada de deporte o yo qué sé, no sé, o seguir yendo al médico, todo, no sé, cosas, hay que un poco concretar qué es lo que les preocupa de esa ansiedad, de eso que anticipan, ¿no? El tema de la enfermedad aquí, y yo no es que sea perfil conductista, pero es verdad que frente a eventos traumáticos en los que habéis pasado de verdad que una, un resfriado, un virus, un no sé qué, hace que tu hijo esté ingresado no sé cuántos días o que lo veas con mucho malestar o con miedo, incluso tener miedo por su vida, es un aprendizaje, como os he dicho antes, muy catastrofista que es difícilmente como que es difícil de cambiar así porque sí, ¿no? Es algo que acaba siendo de aprendizaje. Entonces, yo creo que hay que tener presente, ¿no? Siempre con las recomendaciones médicas o clínicas, el hacer un poco de exposición, ¿no? Cuando uno es consciente de que el miedo es muy desde esa indefensión aprendida, ¿no? De cualquier cosa puede afectar a mi hijo y hacer que esté peor, hay que ir haciendo pequeñas exposiciones controladas, ¿no? De, vale, pues hoy voy a salir solo un ratito a dar la vuelta a la manzana. Voy a ver, vale, que el tiempo, ¿no? Pues necesito controlar un poco, que no haga mucho frío, que como hacer pequeñas exposiciones que te empiecen a ayudar a aprender, a reaprender que no siempre tienen que pasar cosas negativas y que si no hay una contraindicación médica, seguramente pues es que eso de que tu hijo se enferme porque sale por la calle o esté en casa, quizá la probabilidad es la misma a nivel de tener un resfriado, esto, ¿no? Entonces, a veces depositamos las cosas en un control, ¿no? Eso pasó mucho con la pandemia, con las mascarillas, ¿no? Que al final las mascarillas daban un control a cosas incontrolables que
me pongo la mascarilla en el momento que salgo por la puerta de casa, pero luego en mi casa me siento más seguro del mundo y la gente va entrando y saliendo y teniendo, ¿no? Entonces, son como a veces necesidad de tener algo que me dé un control que la enfermedad me lo ha quitado, que tenemos que ir un poco exponiendo, ¿no? Bueno, pues seguramente voy a probar hoy salir un poquito, ¿no? Voy a comprar el pan y vengo con mi hijo, ¿no? O pequeños, ¿no? Como éxitos, hay que tener pequeños éxitos, ¿no? Para poder reaprender. Gracias a vosotras por hacer esto, que sigáis haciéndolo y que es muy importante y que sale al final de las familias es como se consiguen muchas de las cosas necesarias. Así que